Buenos días, amigos. Buenos días en este momento que estoy dando esta charla. No sé en qué momento ustedes la están recibiendo, pero buenos días desde este contexto mendocino en donde vivo, desde mi oficina y desde una hermosa mañana primaveral. Bueno, vamos a charlar un poco sobre el aporte de Bronfenbrenner a través del análisis de su modelo ecológico y cómo esto puede llegar a influenciarnos como mediadores. O sea, este es un marco teórico que nos permite pensar a la persona adulta, adulto mayor, desde una perspectiva mucho más abarcadora del análisis individual. Es verla inserta en una sumatoria de contextos concéntricos que impactan en ella y a la vez ella estimula a esos contextos. Vamos a ver al sistema ecológico, primero en general y luego particularizándolo en algunos aspectos que son importantes para el mediador. ¿Por qué importantes? Porque cuando podemos tener una mirada más holística y abarcadora de la problemática del anciano o la problemática de cualquier integrante cualquier integrante como parte, cualquier individuo que forma parte de una mediación, tenemos más riqueza de posibilidades para generar hipótesis y a partir de esas hipótesis aplicar herramientas de intervención. Bien, veamos la filmina número 2, que es la representación general del esquema ecológico. Comienza por el macrosistema, que sería como la forma de organización social, las creencias, los estilos de vida prevalentes en la cultura y en la subcultura. Esto significa que vamos a estar trabajando con la presencia del sistema macroeconómico, macropolítico, macrosocial, que envuelve de alguna manera y mediatiza las posibilidades de interacción en un determinado contexto cultural. Por ejemplo, el macrosistema político, social y económico generado en la Argentina a través del proceso de la grieta y de la situación de las PASO y de las políticas que podrían supuestamente aplicarse a los jubilados, quitándoles la posibilidad de una de una indexación automática por costo de vida de sus saberes, pertenece al macrosistema, pero impacta en la persona individual que está presente en la mesa de mediación. Esto quisiera que quede claro. Entonces, cuando estamos como mediadores trabajando en un determinado contexto problemático, el macrosistema nos va a dar determinadas informaciones que nos van a ayudar para generar intervenciones. Pero debajo del macrosistema, como otro sistema concéntrico, está el exosistema, que serían las instituciones mediadoras entre la cultura y lo individual. Los comercios, las escuelas, los medios de transporte, los medios de comunicación, la calle, las plazas, los clubes, los geriátricos. Todo esto forma parte del exosistema. Si vamos al sistema micro, es la relación vincular cara a cara que tiene el individuo, y en este caso estamos hablando del adulto mayor, con su entorno. Si todos los individuos tenemos relaciones vinculares con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestras actividades deportivas, con las actividades escolares de nuestros hijos, a las que acudimos en calidad de padres, todo esto
en el adulto mayor se potencia frente a la situación de hiposuficiencia o de disminución de sus posibilidades de interacción, muchísimo más que a las personas que que no están en ese proceso. Y en esto soy autorreferencial porque yo soy un adulto mayor, aunque todavía sostengo una calidad de vida que no ha tenido todavía el deterioro suficiente como para involucrarme en esto que estoy comentando. Y luego del microsistema está la dimensión conductual, cognitiva y psicodinámica e interaccional que tiene el individuo en su cotidianidad, ya sea hacia su pensamiento interno desde su ser, desde su yo, o a puesto en términos de interacción con otro. Esto también se potencia en la tercera edad. Vale decir, cuando hablamos de dimensiones individuales del adulto mayor, tendremos que mirar y analizar cuál es su situación cognitiva, cuáles son las estructuras y esquemas cognitivos, la forma de percibir, la forma de conceptualizar. No todo adulto mayor es igual. Según el caso por el caso que nos llega a la mesa, tendremos que estar atentos a sus posibilidades para poder entender, para poder comprender, para poder conceptualizar, para poderse expresar. También están los repertorios en lo conductual de conductas que tienen los adultos o las personas que se relacionan con el mundo. Puede ocurrir que un adulto mayor esté en un estado de menor paciencia, de menor tolerancia, o por allí, en lo contrario, esté en un estado de angustia, de no aceptar su situación, de no aceptar sus dificultades, para poder tener libertad ambulatoria o para tener libertad de decisión. Entonces esto va a impactar en su conducta. Así como lo cognitivo y lo conductual son importantes, esto va a tener efecto en lo interaccional. Cómo trabaja este adulto mayor con su entorno, qué dice, qué hace, cómo se mueve, qué enoja al entorno, qué vuelve hacia él, cómo vuelve hacia él ese enojo, esa molestia, o esa alegría, o no sé, todo esto va a estar dado en el caso por el caso. Pero son las pautas de relación y comunicación interpersonal, la interaccional. Y la dimensión psicodinámica estaríamos dados por las emociones, las ansiedades, o sea, las dinámicas intrapsíquicas que tenga el adulto mayor. Todo este conjunto de elementos que hace al sujeto individual inserto en el microsistema de las relaciones cara a cara, inserto en el exosistema del mundo exterior al cual tiene que acudir, mercado, comercio, banco para cobrar su sueldo, etcétera, etcétera, y todo eso inserto en el macrosistema que implica la gran envoltura sociocultural y económica de un determinado contexto, van a jugar hacia arriba y hacia abajo como fuertes influencias del adulto mayor que tengo sentado en la mesa y que no es un ser individual, sino que es un ser multidimensional conectado con múltiples dimensiones de posibilidades. ¿Sí? Bien, hasta acá tenemos el gran esquema del sistema, del sistema ecológico. Vamos a ir un poquito más en detalle. El mundo ecológico que acompaña al adulto mayor, decimos en la Filmina 4, tiene diferentes dimensiones. Permite considerar el desarrollo humano como una progresiva acomodación entre un ser humano activo y sus entornos inmediatos y también cambiantes. Llevado esto, estamos hablando del desarrollo humano. En el dibujo tenemos a un niño gateando y en la otra punta a un hombre con bastón. Vale decir, este hombre con bastón, que antes era un hombre que se movía con más libertad de acción, psicodinámica, interaccional, conductual, etc., ahora va a tener limitaciones. Y estas limitaciones va a tener que ver cómo las acomoda al mundo que lo rodea. Las personas de la tercera edad se van adaptando a los ambientes que los rodean.
y forman parte de su vida cotidiana: familia, amigos, geriátricos, trabajos, etc. Es muy habitual que un adulto mayor que tiene su casa, la venda y vaya a vivir con un hijo, y que antes tenía comodidades, pero tenía 2 pisos y había que subir de un piso al otro, y extraña sus objetos y extraña su historia a través de las paredes y de los fantasmas, digamos, que están en su casa y tienen que ser trasladados a un lugar más pequeño, o vender todo lo que tiene e ir a un geriátrico. Son movimientos muy duros en un momento donde la sensación de limitación es muy grande y a veces las ganas de vivir y la fuerza están, pero mediatizadas por esa limitación. Entonces los entornos son importantes para que puedan o contar con algún elemento que es simbólico e importante tenerlo, algún mueble, algún recuerdo, algo que lo conecte con el proceso de vida que llevó y el despojo que siente frente al cambio de los lugares físicos a los que acude. También los entornos próximos del anciano deberán transformarse en función de las nuevas circunstancias personales cuando ingresa a la tercera etapa. Vale decir que es necesario generar, posiblemente, depende del caso por el caso, eso lo voy a decir constantemente, generar espacios donde se adapte al caso del adulto en función de las circunstancias que aparezcan en la mediación, pero todo esto que estamos hablando constituye del esquema de Harvard temores, deseos, preocupaciones, necesidades, proyectos, ¿sí?, que son los intereses del adulto mayor, que por ahí no los expresa, que por ahí tiene limitaciones para decirlo, pero que el mediador, a través de este sistema ecológico integral, puede traerlo a la mesa a través de preguntas reflexivas, de preguntas circulares o preguntas abiertas, para generar posibilidades de ampliar el repertorio de intereses y luego generar opciones en consecuencia. Si volvemos a mirar el sistema, pero con una mirada mucho más ampliada, vamos a ver contextos más amplios en los tres niveles concéntricos principales de interacción del adulto. En el macrosistema va a aparecer la ideología, los valores, las representaciones sociales del adulto, las políticas públicas sobre el adulto, la cultura e identidad que se le da al adulto en la sociedad, las normas, y en el exosistema va a aparecer la vivienda, los servicios sociales, la salud, la economía, la mediación, las posibilidades laborales, y en el microsistema la familia, la identidad, la comunidad, la socialización y los estilos y entornos del adulto. Es otro enfoque mucho más amplio de lo que habíamos estado conversando. Esto está en la Filmina 5. En la Filmina 6 vamos a profundizar sobre el microsistema, sobre el sistema cara a cara, aquello que el adulto tiene como interacción inmediata en forma permanente. En este sentido, veamos el dibujo. Está el adulto mayor en el microsistema, donde hay nietos e hijos, médicos, grupos etarios al que pertenecen, ciudadanos, y pueden ser consorcios, clubes, es decir, todo aquel lugar donde él acude según sus circunstancias y tiene relaciones interaccionales con grupos en los cuales tiene un vínculo cara a cara. También puede ser el ambiente laboral. Hoy en día se ha extendido la actividad laboral de los adultos mayores y hay quienes están todavía manejando su empresa a los 80 años. Ya teníamos la propuesta de un
posible presidente economista de 75 años. O sea, digamos, el proceso etario ha ido evolucionando precisamente a través de la reacomodación de las nuevas posibilidades que tienen los adultos a la vida cotidiana de una manera distinta a lo que podría ocurrir hace 30 o 40 años atrás. Bueno, este sería el microsistema. En el exosistema vamos a tener los espacios verdes, los transportes, el hospital, la farmacia, las actividades laborales, los viajes, las redes sociales, el esparcimiento. Cada una de estas, si focalizan ustedes, por ejemplo, farmacia, fundamental para el adulto porque tiene, ya vamos a ver, posibilidad de manejar múltiples cantidades de remedios que además debe saberlos administrar, y eso es a veces función del cuidado que tienen que tener quienes lo rodean. Las actividades laborales que podrían serles propiciadas según sus posibilidades, los viajes en conjuntos de otros abuelos que por ahí recorren el país a través de sistemas de transporte y de viajes que están sostenidos por el Estado, las redes sociales, la preparación para que trabajen en las redes sociales, que puedan vincularse, el esparcimiento, adultos que les gusta bailar, que les gusta encontrarse en un club o en un espacio propio, los espacios verdes, la dificultad en los transportes para subir, para bajar, para conectarse por qué vías deben llegar a cada lugar, la posibilidad de ser autoválidos para todo ello, el hospital, en fin, todos estos lugares son lugares que específicamente van a recorrer en esta etapa etaria y van a generar, como decía yo recién, marcos de intereses importantes para investigar. Y en el exosistema, en el macrosistema vamos a tener la percepción social del adulto, su posibilidad de reinserción laboral, las legislaciones jubilatorias, las normas de contención a la tercera edad como planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si vamos a la filmina número 7, vamos a tener otra mirada al entorno de la influencia que tienen los adultos mayores. Y esto es interesante analizarlo. Por ejemplo, los comportamientos. Para el uso de múltiples medicamentos, para controlar el exceso de alcohol, para controlar el comportamiento sedentario que va produciendo un deterioro desde todo punto de vista, la pobreza, desde lo socioeconómico, el hacinamiento en el hogar, la falta de interacción social, en el entorno físico el mal diseño arquitectónico de los espacios, los suelos y escaleras resbaladizos e irregulares, la iluminación insuficiente. Podríamos agregar, son nada más que pequeños destellos de muchas de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos en una mediación de un adulto mayor. Y bueno, la parte biológica, que ya lo habíamos conversado desde otro enfoque, la edad, el género, las enfermedades crónicas, los trastornos físicos, sensoriales y cognitivos que pueden afectar al adulto, y entonces esta mirada del entorno de influencias es interesante y acompaña al modelo ecológico. Si vamos a la filmina número 8, vamos a profundizar también desde el microsistema en que todos estos medios que hemos citado, familia, trabajo, escuela, hospital, etc., han de desglosarse en multitud de variables y factores que interaccionan e influyen en el adulto mayor. Los hijos y los nietos, las actividades que realiza, los grupos etarios, la salud, los vecinos, los consorcios, los amigos. En cada uno de estos lugares, el adulto mayor tiene aportes de opiniones, consejos, sugerencias, formas de poder manejar o administrar las situaciones de conflicto. Y ocurre que cuando estamos frente a estas varias posibilidades, multidimensionalidad del adulto en diferentes contextos
del microsistema, de distintos microsistemas que lo influyen, podemos los mediadores encontrar una herramienta muy interesante en las preguntas circulares que pueden llevarnos, en base a estos contextos que conocemos que tienen los adultos, a pedir prestadas estas opiniones para traerla a la mediación. ¿Qué piensas? ¿Qué piensa tu mejor amigo respecto a esta situación? ¿Qué haría fulano si estuviese en esta misma situación? ¿Qué cosas le aconsejarías? Bueno, en fin, preguntas circulares, trasladándolo a otro tiempo, a otro momento, a otras personas, en base a saber que hay un aporte múltiple de posibilidades de pensamiento y reflexión traído en cada uno de los lugares donde este adulto transita en el microsistema. Es un recurso importante para establecer hipótesis de trabajo, como decía yo al inicio, y en consecuencia el desarrollo de las herramientas. También hay un punto de partida de múltiples variables individuales y relacionales respecto a cómo se ve al adulto. En el dibujo, por ejemplo, él se ve muy viejo, se ve más viejo de lo que es. Pero su esposa lo ve todavía como un amante, como alguien que es querible. Mientras su nieta lo piensa en términos de alguien alegre que puede estar bailando. Y su nieto lo piensa como un árbitro de fútbol, como una idealización. Mientras su hija lo ve como alguien severo, como alguien dictatorial, o su hijo lo piensa como alguien que lo tiene montado en el cuello y no se lo puede sacar. Cada una de estas representaciones del adulto mayor va a generar distintas formas e hipótesis y posibilidades dentro de la mediación, en tanto y en cuanto el mediador, a través de preguntas, de intervenciones, puede ir conociendo los niveles de influencia que recibe del microsistema. Bien, también tenemos que tener cuidado en el tema de los cuidadores de adultos mayores, porque muchas veces se produce una retroalimentación negativa y los cuidadores terminan en un nivel de estrés que lo hace reaccionar de una manera, digamos, no eficiente, que lo cual provoca en el adulto mayor enojo hacia el cuidador y del cuidador mayor enojo al adulto mayor y una escalada que lleva a un estrés. Hay que ver cuál es el entorno, hacer evaluaciones constantes, atender a la higiene del adulto mayor, a la sobrecarga del cuidador y al material de apoyo que tiene el cuidador para poder cuidar al adulto mayor. Si vamos a la filmina 11, acá hacemos un repaso de todo lo que hemos visto. Tenemos al macrosistema, tenemos al sistema individual del adulto mayor y vemos cómo la forma del macrosistema de organización social y creencias impacta en él a través del modelo cultural y cómo él también tiene su influencia en el modelo cultural. En el exosistema va a haber diferentes tipos de influencias del medio hacia el adulto, del medio que organiza a los microsistemas, repito, los mercados, los almacenes, los comercios en general, los transportes, etc., cómo influencian en él, cómo le generan temores, cómo le generan posibilidades y cómo él a su vez influencia al exosistema. Y lo más importante dentro del rango de importancias del sistema ecológico es la red vincular que tiene el adulto mayor, que le va a producir un modelo familiar y de redes vinculares que lo van a influenciar y al que él también va a influenciar. Y finalmente, todo esto afecta a la dimensión conductual, cognitiva, psicodinámica e interaccional del adulto mayor a través de una retroalimentación, lo cual nos lleva a la idea de que cualquier adulto y cualquier individuo vive en un mundo multidimensional, ¿sí?
y no es un individuo aislado. Bueno, espero que les haya sido útil y seguiremos en la próxima reunión.